A ver, ¿cómo es posible que una empresa que no vende absolutamente nada, que tiene cero ingresos, valga miles de millones de dólares? Bueno, ese es el gran rompecabezas de Lithium Americas, o LAC como se la conoce en la bolsa. Vamos a meternos de lleno a desarmar esta historia increíble que mezcla tecnología, tierra y, claro, muchísimo, muchísimo dinero. Para empezar a entender a Lithium Americas, hay que saber que existen como dos relatos, dos historias paralelas. Por un lado está la narrativa del hype, la que suena espectacular. Una refinería inteligente que usa inteligencia artificial para procesar litio en horas, no en meses. Es la historia de una empresa de tecnología química de punta. Pero por otro lado está la realidad, la que se ve en los números. Una compañía sin ingresos hasta como mínimo 2028. Con un riesgo de construcción y ejecución altísimo. La pregunta es, ¿cuál de estas dos historias es la que de verdad importa? Y nuestra historia arranca aquí, no en un laboratorio de Silicon Valley, sino en un árido pedazo de tierra en Nevada. Un lugar que, aunque no lo parezca, podría ser la clave para la futura independencia energética de Estados Unidos. Todas las miradas están puestas ahí. Para entender la magnitud de esto, hay que ver las cifras, porque son una locura. Thacker Pass no es un proyecto minero más. Es el recurso de litio medido e indicado más grande que se conoce en todo el mundo. El más grande. Tiene una vida útil potencial de 85 años y está ubicado en un punto estratégico para alimentar toda la cadena de suministro de los vehículos eléctricos en Estados Unidos. Ok. Vamos ahora a la parte más controversial, a la tecnología. ¿Estamos hablando de verdad de un cerebro de inteligencia artificial revolucionario? ¿O se trata más bien de músculo industrial, pero moderno? Vamos a desglosarlo. Aquí está la base de todo el hype tecnológico. A ver, los métodos tradicionales de evaporación, los de toda la vida, tardan de 12 a 18 meses en concentrar el litio, y además dependen del clima. El método que propone Lithium Americas, basado en lixiviación, promete ser exactamente lo mismo en cuestión de horas. Horas, sin depender del clima y con tasas de recuperación mucho más altas, por encima del 80%. O sea, es una mejora radical. Y para lograr esto, se habla mucho del famoso gemelo digital. ¿Qué es eso? Pues básicamente es una réplica virtual de la planta física de Thacker Pass. En esta réplica, ellos pueden simular miles de escenarios químicos para optimizar el proceso antes de construirlo en el mundo real, lo que en teoría reduce la posibilidad de cometer errores que costarían millones. Pero, y aquí es donde la narrativa da un giro de 180 grados. Una de las fuentes, un informe técnico muy detallado, es tajante. Dice que la innovación en inteligencia artificial de la compañía es en realidad muy limitada o indirecta. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Pues la realidad es que no están desarrollando una IA propia y revolucionaria desde cero. Lo que están haciendo, que no es poco, es implementar lo mejor de lo mejor en automatización y digitalización industrial, con socios de clase mundial como Emerson y ABB. El enfoque no es la IA, sino la modernización de la minería. Es músculo industrial, sí, pero el músculo más avanzado del planeta. Ok. Entonces, si la tecnología no es exactamente un cerebro de IA, ¿quién está apostando miles de millones de dólares en una compañía que todavía no vende absolutamente nada? La respuesta se sostiene en dos pilares, dos socios gigantes. Por un lado, tienen un cliente garantizado, y por el otro, un banquero estratégico con un peso, bueno, inmenso. El primer pilar es General Motors. Y ojo, no es solo un cliente, es socio. GM es dueño del 38% del proyecto Thacker Pass y además tiene un acuerdo firmado por 20 años para comprar el 100% de la producción de la primera fase. Esto elimina por completo el riesgo de mercado. Ya tienen a quién venderle todo lo que produzcan, antes siquiera de empezar. Y si General Motors les pareció un socio potente, el segundo pilar es todavía más fuerte. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Energía, le ha dado un préstamo, y agárrense, de 2.260 millones de dólares. Por si fuera poco, el gobierno también tiene una participación de más o menos el 5%. El proyecto se considera crítico para la seguridad energética nacional. Dicho de otra forma,
Es demasiado importante como para dejarlo caer. Bien, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo se valora una empresa así? La clave, y esto es fundamental, es que no se mide en dólares de ingresos, sino en el progreso tangible que se ve sobre el terreno, sobre la tierra. El concepto central aquí es de-risking, que es básicamente ir reduciendo el riesgo. Para una empresa minera que está en pleno desarrollo, el valor aumenta a medida que el proyecto pasa de ser un plano en un papel a una realidad de acero y concreto. Cada ladrillo que ponen, cada hito de construcción que completan, reduce el riesgo de la inversión y, por lo tanto, aumenta el valor de la compañía. Y aquí está el mapa para ver ese de-risking en acción durante 2026. Lo que los inversionistas están mirando no son reportes de ganancias, son fotos. Literalmente fotos. Fotos de la llegada de equipos clave como los cristalizadores, el aumento de la fuerza laboral a 1,800 personas en el sitio y la finalización de las estructuras y los cimientos de la planta principal para fin de año. Y este progreso físico se traduce directamente en valor financiero. Si cumplen con los hitos, los analistas proyectan un precio base de entre $8.50 y $10. Si se adelantan, el escenario optimista lo sube hasta 15. Pero, si hay retrasos importantes, el escenario pesimista la sitúa por debajo de 5.50. El valor depende, literalmente, de las grúas y el cemento. Muy bien, es hora de unir todas las piezas. El mito, la realidad y la tesis de inversión para esta gran apuesta que se define en el horizonte de 2028. Este cuadro lo resume a la perfección. A diferencia de competidores ya establecidos como Albemarle, cuyo principal riesgo es el precio del litio en el mercado mundial o la geopolítica, el riesgo de Lithium Americas es la ejecución del proyecto, que lo construyan a tiempo y dentro del presupuesto. No se valora por sus ganancias actuales, sino por los hitos de construcción. Por eso, no es una inversión para buscar estabilidad, es una apuesta a largo plazo por el crecimiento. Y si hay una frase que encapsula toda esta historia, es esta. Para esta compañía, en 2026, una imagen de una planta que toma forma vale más que cualquier gráfico de ingresos. Aquí, el progreso que se puede ver, el progreso visual, es el verdadero reporte de resultado. Y esto nos deja con la pregunta final. Con la producción todavía a años de distancia, ¿está la promesa de la independencia del litio de Estados Unidos ya reflejada en el precio de la acción? ¿O es esta una oportunidad única de invertir en el futuro antes de que se construya? La respuesta literalmente se está levantando en medio del desierto de Nevada.